Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un episodio más de Radio Incomex, podcast que se realiza en colaboración entre la Asociación Nacional Incomex y Lupa Industrial. Mi nombre es Alfonso Gil de Lupa Industrial y hoy vamos a tocar un tema muy interesante que en los últimos años ha tenido mucha relevancia para el comercio exterior en México, que es, bueno, no nada más en México y en Norteamérica, que son las reglas de origen. Antes de empezar, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentras como @IncomexNacional y a seguir este podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy tendremos una entrevista con el doctor José Ramón Morán. Él es economista investigador del Banco de México y doctor en economía por la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Además de poder decir con orgullo que fuimos compañeros desde el primer día de clases de la universidad, así que es un doble honor tenerlo aquí y poder platicar con él de esta investigación que realizó para obtener su título de doctor. Te quisiera preguntar, José Ramón, ¿por qué escogiste este tema para tu tesis doctoral, el tema de las reglas de origen? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de haber escogido este tema? Ha cobrado mucha relevancia y no mucha gente entiende qué realmente son. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, soy José Ramón, gracias Alfonso. Primero que nada, hay dos razones por las cuales yo elegí este tema de investigación. La primera, que es muy relevante para aquellos que hacemos investigación, es conseguir unos datos muy buenos, ¿no? Los datos de aduanas que tiene el Banco de México, en las cuales yo puedo observar reglas de origen, puedo observar aquellas firmas que usan NAFTA o USMCA para exportar. Entonces, pues siempre la disponibilidad de datos permite que nosotros los investigadores podamos realizar artículos de investigación. La segunda es que sí, tenía estos datos, pero también fue en un contexto de, no sé si guerra comercial, pero incertidumbre con respecto a la política comercial entre México y Estados Unidos, ¿no? Esto fue por ahí desde que ganó Donald Trump, él intentó y renegoció el Tratado de Libre Comercio. Uno de los cambios, entre muchos otros, que hubo en este nuevo Tratado de Libre Comercio, el USMCA, fue nueva regla de origen. Por ejemplo, fue muy sonado el caso de la industria automotriz, en la cual Donald Trump negoció reglas de origen mucho más agresivas o mucho más estrictas que las que teníamos antes con NAFTA. Entonces, uno, como economista, al ver todos estos cambios de política económica, de política comercial, y al yo tener acceso a todos estos datos, que son del Banco de México, fue donde nació la idea para mi tesis doctoral, que se titula, Reglas de origen y el uso de NAFTA, literal. ¿Y cuál fue tu modelo que quisiste probar en esta tesis? Para los que son nuevos en tesis doctorales, la idea del candidato doctor es tener un modelo y probarlo en su tesis, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que quisiste medir en tu modelo para tu tesis? El título de la tesis se llama Reglas de origen y el uso de NAFTA. La pregunta que intenta responder es básicamente, ¿cómo afectan las reglas de origen el uso de NAFTA? Literal, como lo dice el título. Para aquellos que no están tan familiarizados, a lo mejor, en el caso de NAFTA, las reglas de origen dice, bueno, si tú exportas un automóvil a los Estados Unidos y tú querías usar NAFTA para no pagar tarifas de exportación, digamos que un auto está hecho de metal y de plástico. Son esos dos sus inputs para producir. La regla de origen en NAFTA decía, es un ejemplo, el plástico tú lo puedes comprar de cualquier país del mundo, pero el metal me lo tienes que comprar de Norteamérica, ¿no? Entonces, la regla de origen es un instrumento de política comercial, tiene otras funciones, pero básicamente para evitar que países fuera de un tratado de libre comercio se aprovechen de cierta forma de que entre México y Estados Unidos teníamos tarifas muy bajas con NAFTA y hoy en día con USMCA, ¿no? Sí, o sea, empresas que vienen de fuera se instalan y aprovechan el NAFTA, inclusive México que tiene el régimen Maquila o el programa IMEX, etcétera, ¿no? Y hablando justo de empresas, leyendo la tesis, hay una cierta relación entre tamaños de empresas y quién usa NAFTA, ¿no? Sí, mira, en la tesis documento 3 hechos que observan los datos. Y con base en estos hechos, estas cosas que observan los datos de aduanas mexicanas,
construyo un modelo económico que luego uso para hacer unas simulaciones contrafactuales, por ejemplo, de qué habría pasado si esto pasa, o qué pasaría si se bajan las reglas de origen, etc. Estos 3 hechos que yo observo en los datos son, el primero es, hay una correlación positiva entre reglas de origen y tarifas MFN. MFN son Most Favorable Nation. Cuando una firma elige exportar fuera de NAFTA, tiene que pagar esas tarifas. Entonces es como el beneficio de hacer un tratado de libre comercio para exportar versus el costo. Si yo decido usar NAFTA, hoy en día USMCA, el beneficio es que me ahorro pagar una tarifa. El costo es que yo tengo que cumplir con las reglas de origen. Entonces yo al observar una correlación positiva a nivel producto, para mí productos son de código armonizado a 6 dígitos, al yo observar una correlación positiva, básicamente nos dice que las empresas exportadoras mexicanas sí enfrentan un trade-off entre los beneficios y los costos de usar un tratado de libre comercio. Ahora, el segundo hecho que yo observo en los datos es lo que tú mencionas, Alfonso, que es básicamente, si yo estudio cómo cambia el uso del tratado a lo largo de la distribución de tamaño de firma, las más pequeñitas, las más o menos pequeñitas, las medianas, las grandes, etcétera, yo observo que tanto las firmas más pequeñas como las más grandes usan NAFTA o usaban NAFTA en menor proporción comparado con las empresas medianas. Es como una invertida la relación entre tamaño y uso del Tratado de Libre Comercio. ¿Y a qué se debe eso? Me llama la atención. Digo, ¿sí? La empresa chicas a lo mejor tener que entrar a un nuevo país, ¿sí? idioma, burocracia, etcétera. ¿Sí? Tiene sentido que no sea tan fácil para ellas poder salir o aprovechar México como una base, ¿no? Pero las grandes, me llamó justo la atención que las grandes tampoco, pero ¿será porque pueden tener formas de darle la vuelta o absorben el costo de la tarifa porque las inversiones son tan grandes fuera del área NAFTA que prefieren hacerlo? ¿O qué razones hay? Sí, excelente. Mira, yo lo que propongo en la tesis es que los exportadores enfrentan costos fijos de usar el Tratado de Libre Comercio y costos fijos de comprar inputs, de comprar insumos de otros países, ¿no? Ahora, ¿qué explica que las pequeñas, según mi tesis, lo que encuentro, que las pequeñas, como tú dices, no usen el tratado, que no pueden pagar el costo fijo de usar el tratado? Para usar el tratado, tú tienes que cumplir con otras regulaciones, ¿no? Porque NAFTA y USMCA no solo son reglas de origen, también tienes que cumplir con regulaciones laborales, ambientales, de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una empresa pequeñita que solamente va a exportar a los Estados Unidos una vez o un valor de exportación muy pequeño, etcétera, etcétera, no le conviene a cumplir con todas esas regulaciones, el rollo de que tienes que llevar el control de todos tus proveedores, de dónde vienen, si cumplo con regla de origen, tengo que aprender cómo usar un tratado, la burocracia que implica. A lo mejor para esas empresas pequeñitas dicen, ¿sabes qué? Yo mejor voy a la frontera, yo pago mi tarifa de exportación y se acabó. Evito muchos rollos, ¿no? Esa es la parte de las pequeñitas. Ahora, la parte de por qué las grandes no usan tanto el tratado es mucho más interesante a mi parecer. Y esto es porque poder comprar insumos de países extranjeros, le hace, por ejemplo, de China o de Europa, donde sea, es costoso también. Yo tengo que encontrar un proveedor en China. Tenemos que ponernos de acuerdo en las características del insumo que me está vendiendo, etcétera, etcétera. Pongamos el siguiente ejemplo. Si tú eres una empresa pequeñita, ¿puedes comprar insumos de China fácilmente? Pues a través de Alibaba a lo mejor, pero no va a ser tan fácil, ¿no? O sea, en general. Inclusive en Alibaba no va a ser tan fácil. Claro, entonces digamos, una pequeñita no puede comprar insumos de China. Entonces a una pequeñita no le importan las reglas de origen, porque la pequeñita de todos modos iba a comprar insumos pues, de México, de su vecino, y se acabó. Ahora sube el tamaño de la empresa. Las empresas enormes, los exportadores grandes del país, estas firmas pueden comprar insumos de cualquier parte del mundo, ¿no? Pueden comprar los tornillos de China y el aluminio de Vietnam, lo que sea, ¿no? Entonces, mientras más aumente el tamaño de firma, más pueden comprar de insumos del extranjero y, por lo tanto, más costoso es para estas firmas cumplir con las reglas de origen. Sí, porque
si traes los chips, o sea, volvemos al ejemplo del coche, ¿no? Lo habías hecho un poquito simplificado de más, ¿no? Pero pongámosles un poco más de complejidad a eso. Si el coche le vas a meter la tarjeta electrónica de Asia, o sea, vas a empezar a tener componentes de todo el mundo, pues cumplir con eso ya es más difícil, porque ahora cómo reajustas toda tu producción, que pues no es tan fácil. Claro. Tú estás tocando un poquito otro tema que es súper interesante, que es, debe haber una relación entre uso de tratado y la complejidad en la producción, ¿no? Como tú dices, si yo exporto lechuga, mis insumos son agua y semillas, que es más fácil comprarlos de México, pero si yo produzco computadoras, pues voy a tener que comprar insumos de China y de todos lados del mundo. Por lo tanto, es muy costoso para estas firmas grandes, complejas de manufacturas, cumplir con reglas de origen, y por lo tanto es lo que yo observo de que las empresas más grandes usan el Tratado de Libre Comercio en menor proporción que las firmas medianas, digamos. Ya. ¿Ok? Y digo, a lo mejor las grandes pueden aprovecharse hasta cierto punto de traer a México bajo un modelo IMEX, y algunos no pagan los impuestos a entrar a México. Al exportar, a lo mejor dependiendo si logran NAFTA, bueno, USMCA o no, bueno, al entrar a Estados Unidos tendrán que cubrir, pero ahora hay un tema interesante que estamos viendo, que es la sección 321, no sé si la conoces, No. que es que importadores en Estados Unidos, o si compras en línea en Estados Unidos, tú tienes una franquicia de hasta $800 para ser importador individual. Entonces las empresas están aprovechando la venta en línea para lograr darle la vuelta a las tarifas usando esta facilidad que da el gobierno americano para las ventas en línea. Ya, está muy interesante. Sí, porque a ver, vamos a ver si eso tiene un impacto. Eso estaría bueno que lo incluyeras en tus futuras investigaciones. Ahora, ¿cuál es tu opinión acerca de estas reglas de origen? ¿Tú crees que generan un bienestar social hacia los países que intentan proteger o no? Digo, tú y yo fuimos a la misma universidad. Es una universidad que siempre está en pro del libre comercio, que lo que nosotros estudiamos es que entre más libre sea el comercio, mayor bienestar social va a haber entre las partes que están negociando. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Mira, yo tengo mi tesis, ¿no? Hago mis datos, hago un modelo, hago cosas. La conclusión que yo encuentro es que, por ejemplo, el gobierno de Donald Trump, imagínate un pie. Básicamente, cuando subieron reglas de origen, es el gobierno de Estados Unidos tratando de llevarse una mayor fracción del pie, ¿no? Como comer más del pie, que los mexicanos nos compren a nosotros los insumos intermedios. Ok, pero al hacer eso, en lugar de que nosotros los mexicanos podamos comprar de China, donde es más barato, tenemos que comprar de Estados Unidos. Entonces, sube el precio de nuestros insumos, sube nuestro precio de venta, de exportación, cae la demanda en Estados Unidos por los productos mexicanos. Entonces, es un efecto como de eficiencia. Al subir reglas de origen, intentan comerse una mayor fracción del pie, pero por este efecto de eficiencia en la de dónde compro mis insumos, están haciendo el pie más pequeñito. A lo mejor antes se llevaban 30% de un pie de tamaño 100. Ahora se llevan 50% de un pie del tamaño 50. Entonces, estás llevándote una mayor fracción del pie, pero de un pie más pequeñito, y por lo tanto te llevas menos pie al final, ¿me explico? Si al hacer esto, al intentar llevarte una mayor fracción del comercio en Norteamérica, estás generando que los insumos no sean comprados del proveedor más eficiente a lo largo de todo el mundo, pues sí, a lo mejor tú estás vendiendo más en términos de proporciones, pero estás bajando todo el comercio en la región de Norteamérica. Entonces, estos resultados básicamente a mí me sugieren que las reglas de origen no son eficientes, al menos en el corto plazo, porque estás fregando a las firmas mexicanas que tienen que comprar insumos más caros y por lo tanto vender más caro y vender menos. Le estás dando en la torre a los consumidores americanos, ¿no? Porque al final ellos van a enfrentar un precio mayor del que solían pagar cuando los mexicanos compraban de China insumos baratos. ¿Cómo le está yendo a los exportadores de bienes intermedios en Estados Unidos? Ellos pueden estar mejor, porque ahora le están comprando a ellos en lugar de a China. Ahora, ¿qué efecto gana? Los consumidores americanos están peor versus los proveedores de insumos intermedios americanos están mejor. ¿Qué efecto gana?
Eso yo lo exploro en mi tesis. Es una pregunta cuantitativa que sí hace falta un modelo económico para resolver. Entiendo que no lo hiciste y ahorita no tienes a lo mejor los datos, pero tu intuición económica o basado en tu experiencia, ¿qué sugieres que va a ganar? Yo, por ejemplo, así sin ver, y yo no soy economista, pero lo que me diría mi teoría y mis estudios de economía sería que el consumidor va a estar peor y a ver, todos somos consumidores, no todos somos productores. Y entonces, a largo plazo, el pastel o el bienestar social va a venirse un poco abajo. Pero ¿tú qué dirías? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Debe haber bastante heterogeneidad a lo largo de los distintos sectores de la economía, ¿no? A lo mejor cierto sector en Estados Unidos no le comprábamos antes, pero sigue siendo un muy buen proveedor de insumos. Entonces, a la hora de comprarle a ese proveedor americano, pues no pasa mucho. Simplemente sigue siendo un buen proveedor, los precios en México de los bienes mexicanos de exportación no aumentan mucho, etc. Entonces, no hay mucho efecto. Pero cuando suben las reglas de origen en sectores en los que Estados Unidos es muy malo como proveedor, que se puede ver en los datos, ahí es donde va a haber un mayor efecto de las reglas de origen. Estamos forzando a las firmas en Norteamérica a comprar de proveedores pésimos. Ahí es cuando hay un mayor efecto negativo. Y no es magia, ¿no? O sea, no es como que mañana vayan a poder establecer unas cadenas de producción. O sea, habrá industrias en donde sería más sencillo y más automatizado y habrá otras, pero pues en algunas, yo hablando con algunos de nuestros clientes, pues sí te encuentras que no tienen realmente alguna opción hasta ahorita, ¿no? Apenas que se están reconfigurando ciertas cadenas de producción en Asia, pues bueno, ya están cambiando de país, ahora Vietnam, que tiene cierta relevancia. ¿Exploras tú esa parte también asiática que también están reconfigurándose allá? ¿O no? No lo exploro porque yo pienso en mi trabajo como un análisis más de corto plazo, mediano plazo. Porque tienes toda la razón. Reglas de origen pueden ser malas y lo que quieras, pero a la vez son proteccionismo. Y el proteccionismo en general es malo, pero alguien se puede beneficiar de ese proteccionismo. Entonces tú, al proteger a los proveedores norteamericanos, ya sea en Estados Unidos o en México, tú les estás dando una ventaja artificial de que se vuelvan más eficientes, ¿no? Entonces, en el largo plazo, tal vez las reglas de origen van a llevar a que se desarrolle una industria en México o una industria en los Estados Unidos que mejore sus cadenas de valor y que al final ya no sea tan malo comprar de estos proveedores a norteamericanos. Entonces, no respondo lo que tú dices, pero estoy de acuerdo con que con el tiempo podría ser que sí tenga sentido una estrategia de subir reglas de origen. Pero en el corto plazo lo que yo encuentro es que sí, se sufre con Norteamérica, el comercio en Norteamérica sufre de todo esto. Claro, al final de cuentas, como decimos, es una barrera al comercio, al libre comercio, que pues el libre comercio está muy fácil y muy claro estudiar el beneficio que tiene en nuestras vidas, ¿no? Imagínense, no poder ir a literalmente comprar a algún Oxxo o a alguna tienda de su conveniencia libremente a un precio acordado libremente entre dos partes. O sea, si hay un intermediario... Mira, a mí como se me hace muy claro, quiero explicar por qué el libre comercio nos beneficia a todos, es como, pensamos en el comercio como algo abstracto, no como comerciar con el mundo. Tú, Alfonso, imagínate que tú eres un país. Si tú no comerciaras con el mundo, implica que tú vas a hacer tus propios zapatos, tú vas a hacer tu camisa, tú vas a construir tu propio coche. No tiene sentido, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, no vas a poder porque no eres bueno en todas esas cosas. No. Entonces tú como país, Alfonso, tú te especializas en lo que eres bueno, que es tu trabajo, y ganas tu dinero y vas a la tienda y compras tus zapatos, porque la tienda tiene la ventaja comparativa, la eficiencia en producir zapatos. Y lo mismo aplica con los países en el mundo. Como México, somos buenos en ciertas cosas que con política económica, que con planes de desarrollo se puede, con inversión en tecnología, en educación, esas cosas van cambiando a través del tiempo, sin duda. Pero el libre comercio nos dice eso. Cada quien especialícese en lo que es bueno y como sociedad, como economía norteamericana o global, nos vamos a ver todos beneficiados en el agregado por esta noción de especialización. Ver a la gente como consumidores en el sentido de que todos consumimos, cuando se protege algún sector o algo, pues no se beneficia a todos, porque si por proteger a alguien los demás pagamos más,
pues en el agregado del consumidor, que somos todos los individuos, pues la sufrimos, ¿no? Y eso a mí me llama la atención. Jamás pensé que el mundo iba a volverse un tanto proteccionista, ¿no? Como que cuando tú y yo éramos más jóvenes, que estuvimos estudiando, como que todo iba hacia la integración económica del mundo, ¿no? La Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio, pero ahora parece que es algo que lo estamos viendo en muchos lados del mundo y sobre todo, pues el que más nos impacta es el americano. Y pareciera que por primera vez en este sentido los republicanos y demócratas están en el mismo canal. O sea, antes, a lo mejor, y digo esto sin ser un experto de la política americana, los republicanos ya más por un mercado abierto y el demócrata protegía más los intereses de sus agrupaciones, que muchas de esas están dentro del partido, pero ahorita parece que se pusieron de acuerdo. Ahorita tú que vienes recién llegado de tu estancia en Estados Unidos por el doctorado, ¿ves que se puede dar un cambio en esa materia o más bien va a ser un periodo en el que Estados Unidos va a meter más presión a que se mantenga esa regla de origen o esas reglas de origen castigando a los que estén fuera del Tratado de Libre Comercio o del TEMEC? Sí, mira, yo la verdad, así como tú, yo tampoco estoy súper empapado en la política norteamericana, pero por lo que yo he visto, gane quien gane en las elecciones de noviembre, yo no creo que reviertan estas decisiones de política económica, ¿no? Tal vez algún candidato las endurezca como parte de una plataforma política, pero por lo menos los cambios que vimos con el TEMEC, con el nuevo tratado USMCA, el nuevo tratado, no creo que cambien en el corto plazo, ¿no? Y como dices, yo creo que atienden más a una ola de proteccionismo alrededor del mundo. Y esto resalta la importancia de realizar investigación en estos temas, ¿no? Como ver, oye, Claro, estas políticas claro. de verdad funcionan, a quién afectan, están bajando el comercio entre México y Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, yo no creo que con el tiempo esto cambie o que se vuelva más libre el mercado, al contrario, lo cual refuerza la necesidad de, bueno, hablar de esos temas como tú y yo estamos haciendo en este momento. Sí, completamente. Yo en mi maestría tuve la oportunidad de tener unos estudios en Portugal y una persona que no recuerdo si él había sido miembro del gabinete económico o asesor del secretario de Economía de Portugal, nos decía, pues se están haciendo como polos Asia, Europa, Norteamérica. Nosotros, México, pues por razones geográficas tenemos la suerte de estar parte de dentro de Norteamérica y de poder negociar o colaborar, tener una sociedad estratégica con el mercado hasta ahorita más grande del mundo. Sin embargo, estos temas también es importante analizarlos y revisar y poner sobre la mesa, obviamente, qué es lo que más beneficia a nuestras sociedades, ¿no? Estamos llegando al tiempo, José Ramón. Me gustaría preguntarte, digo, entiendo que vas a tomar una responsabilidad muy interesante en el Banco de México como economista investigador, pero ¿qué es lo que te da curiosidad de esto que hiciste en tu tesis, que quisieras extender o seguir revisando? Esto que platicamos Sí. de qué tanto beneficio, si se van a generar cadenas de valor eficientes de algunos productos acá por estas medidas. O sea, ¿qué es lo que quieres tú o qué es lo que, aunque seguramente vas a estar de lleno en el banco, vas a tener ahí el ojito revisando ahí las estadísticas? Sí, mira, yo te diría que son dos cosas. Una, hacer un ejercicio, es algo técnico, pero es un ejercicio de que yo poder decir en mi investigación, para cada sector, cuál debe ser la regla de origen. Qué tan estricta, del 20% de los insumos, del 50%, etcétera. Y ahora cuando yo digo cuál debe ser, o la regla de origen óptima, la palabra óptima es con respecto a qué. Y yo quiero hacer la regla de origen que maximice el comercio en Norteamérica. O sea, nosotros como países, los gobiernos, los policy makers, a nivel sectorial, ¿cuáles deben ser las reglas de origen al que maximicemos la cantidad de comercio en Norteamérica, ¿no? Porque sin duda queremos que las empresas compren insumos de la región, pero a la vez no queremos ahogarlas con que tienen que comprar demasiados insumos de la región. Entonces va a haber un punto óptimo para todo esto. Entonces, eso es una cosa. Y la otra es, TEMEC trajo otros cambios, aparte de reglas de origen. Cambios en política, por ejemplo, muy interesantes en política laboral. Hay esto que se llama Minimum Labor Requirements o algo así. Es una política, se me hace muy fuerte, que es básicamente, a nivel sectorial,
cierta fracción de los trabajadores mexicanos tienen que ganar un salario similar al de los trabajadores americanos. Para mí me parece algo brutal, porque no puedes comparar los salarios americanos con los mexicanos. Ni el costo de Sin vida, embargo, ¿no? esto está esto está en el tratado, ¿no? El gobierno de Estados Unidos lo vende como que le preocupan mucho los derechos laborales y que se respeten. Yo lo veo también como un tema de presiones políticas y de que ellos quieren vender insumos, se entiende. Pero esto no ha sido estudiado. Uno, porque el TEMEC es algo nuevo. Todas estas nuevas regulaciones son nuevas. Y otro, no tenemos tantos datos disponibles al respecto. Pero en mi trabajo uso estos datos ideales para evaluar esto. Por ejemplo, también está el respeto a el derecho de realizar huelgas, creo, ¿no? Creo que, por ejemplo, Estados Unidos, una firma de Estados Unidos puede ir con el gobierno americano y decir, esta firma mexicana no está respetando el derecho de los trabajadores de realizar una huelga, y Estados Unidos puede poner sanciones a la firma mexicana porque no respetó el derecho laboral de los trabajadores mexicanos, ¿no? Sí, entonces está muy interesante estudiar el efecto sobre el comercio de estas medidas, sobre los trabajadores mexicanos, si de verdad estas medidas los benefician económicamente, cuál es el efecto en Estados Unidos de estas medidas. Entonces creo que el paso de NAFTA a TEMEC abre un mundo de posibilidades para los que nos interesa la política comercial sobre los efectos de estas medidas en México y en Estados Unidos. No, de acuerdo. Y luego todavía habrá que ver en 2 años también qué hay en la renegociación, qué cosas nuevas vienen, etcétera. Pero con esto vamos a llegar al final del episodio y les agradecemos a todos habernos escuchado. Esperemos que haya sido de su agrado. Y pueden seguir las redes sociales de Incomex Nacional, @Incomex Nacional en las diferentes redes sociales. Y suscríbanse para que no se pierdan ningún episodio de nuestro podcast. Vienen más capítulos muy interesantes, charlas con personajes como José Ramón, que nos darán información muy valiosa de las diferentes áreas en las que participamos. Mi nombre es Alfonso Gil de Lupa Industrial. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.